Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto que, la verdad, explora un punto de inflexión en la historia de la fe. Un punto clave, sin duda. Sí, es el capítulo 5 de El Gran Conflicto. Y la idea es hacer una lectura introspectiva, casi devocional, para entender lo que esta fuente describe como un amanecer espiritual. Después de una noche muy larga. Exacto. Y en el centro de ese amanecer hay una figura clave, John Wycliffe. El libro lo llama la estrella de la mañana de la Reforma, un apodo muy potente. Desde luego. Así que, con este extracto de Ellen G. White en mano, vamos a desgramar no solo los hechos, sino el significado profundo de este despertar. Y yo creo que es imposible de verdad apreciar la intensidad de esa primera luz sin entender primero la densidad de la oscuridad que había antes. Claro, hay que tener el contexto. La supremacía papal era casi absoluta, y no solo en lo político, sino en lo espiritual, que es lo que nos interesa aquí. ¿Y eso, para la gente de a pie, qué significaba? Pues significaba que la Biblia, la fuente misma de la fe, era un libro prohibido. Estaba en latín, reservado a una élite. O sea, que la relación con Dios estaba totalmente mediada. Totalmente, y de una forma muy tangible además. A la gente se le enseñaba que la salvación no venía por la fe directa en Cristo. Sino por obras. Exacto, un sistema complejo de obras controladas por la Iglesia. Te decían que tenías que expiar tus pecados con peregrinaciones larguísimas y costosas, con penitencias o directamente con pagos. La salvación en la práctica se compraba. Se compraba o se ganaba con un esfuerzo que siempre era juzgado por la jerarquía. La autoridad final no era la palabra de Dios, era la palabra del Papa. Un sistema de control absoluto. Vale, pues con ese telón de fondo tan opresivo, vamos al lío. En medio de esta medianoche, el libro nos presenta a John Wycliffe. Ahí empieza todo. Pero lo interesante es que no lo describe como un rebelde salido de la nada, más bien como un producto del propio sistema, ¿no? Esa es la clave de todo. Wycliffe no era un disidente ignorante gritando desde fuera. Era un maestro del propio lenguaje del poder. A ver, desarrolla eso. Pues el texto subraya que era un académico brillante de Oxford, un erudito en filosofía escolástica. Y no podemos subestimar lo que eso significa. La escolástica era el sistema operativo intelectual de la época. Exacto, un entramado súper complejo de lógica y teología que apuntalaba cada doctrina de la Iglesia. Wycliffe dominaba ese sistema a la perfección, conocía el código. O sea que su principal arma fue la propia educación que el sistema le había dado. Precisamente. La Iglesia, en cierto modo, forjó la herramienta que luego se volvería contra ella. Es como un hacker que conoce el sistema desde dentro y puede usar su propia lógica para exponer sus fallos. Pero, ojo, el libro insiste en que no era solo un ejercicio intelectual. Claro, habla de su espiritualidad fervorosa. Y su profundo estudio de las Escrituras. Su intelecto era formidable, tanto que sus enemigos no podían desacreditarlo llamándolo ignorante, pero su motor, según esta fuente, era una búsqueda sincera de la verdad. Y a esa preparación académica se suma una experiencia vital que el libro narra como un punto de inflexión. Sí. Su faceta como diplomático, ¿verdad? Efectivamente. Lo nombran embajador real, viaja a los Países Bajos a negociar con delegados del Papa. Y allí, claro, entra en contacto con clérigos de Francia, de Italia, de España, y ve lo que el texto llama los bastidores de la corte papal. Ve la maquinaria por dentro. Ve el cinismo, la ambición, la corrupción que movían los hilos. Y esa experiencia fue un catalizador. El libro cuenta que, al volver a Inglaterra, su predicación se volvió mucho más audaz. Ahí es cuando empieza a atacar directamente. Sí, declarando abiertamente que el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. Ya no era solo teoría, había visto el rostro humano de la institución. Y esa desilusión no se queda en una crítica destructiva, sino que lo lleva a proponer una alternativa radical. Una idea que hoy es un pilar para millones de personas, pero que en el siglo XIV... Menuda bomba. Debió de sonar al eso a una bomba. Una bomba total. Porque lo que Wycliffe propone es un cambio completo en el centro de gravedad de la autoridad espiritual. A ver... Su enseñanza fundamental, que el libro presenta como el corazón de su mensaje, es que la única autoridad infalible no es la Iglesia a través del Papa. Sino la voz de Dios en su palabra. Exacto. Lo que hoy llamamos sola escritura. Y esto no era un simple ajuste teológico, era un terremoto político y social. Desarrolla un poco más esa idea. ¿Por qué era tan revolucionario? Porque en esencia estaba descentralizando el poder. Al decir que la autoridad divina reside en un texto que potencialmente puede ser accesible para todos, le quitaba el monopolio de la verdad a la institución. y se lo entregaba al individuo.
Si cualquier persona podía leer o escuchar la Biblia y entender el mensaje de salvación por la fe en Cristo, ¿qué papel le quedaba al clero como intermediario indispensable? Claro, los dejaba sin función, o al menos sin esa función de poder. Estaba empoderando a la gente común de una forma que el sistema no podía tolerar. Por eso fue tan perseguido. Y el libro deja claro que no se limitó a enseñar esto en las aulas de Oxford, lo llevó a la calle, por así decirlo. Totalmente. Pasó de la teoría a la acción. Empezó a escribir y publicar tratados no en latín académico, sino en un lenguaje que la gente podía entender. Y eligió un objetivo muy estratégico. Sí, los frailes mendicantes. Atacar a los frailes fue un golpe maestro. En teoría, eran la conciencia pobre y errante de la Iglesia. Pero en la práctica... En la práctica, como sugiere el libro, se habían convertido en agentes de Roma muy poderosos. Recaudaban enormes sumas de dinero del pueblo y su lealtad estaba con el Papa, no con la corona inglesa. Los expuso como una contradicción. Exacto. Y eso resonó muchísimo en la gente. El impacto de esta campaña de predicación y publicación fue enorme, según la fuente. Sí, el libro llega a afirmar que casi la mitad del pueblo inglés aceptó la nueva fe. Que puede ser una hipérbole. Sí, puede que lo sea, pero indica la magnitud del movimiento que generó. Estaba creando una corriente de pensamiento que ya no se podía ignorar. Pero todo esto, con ser importantísimo, era solo la preparación. Para su obra cumbre. Para la que el texto describe como la más poderosa de todas las armas contra Roma. La traducción de la Biblia al inglés. Si la autoridad estaba en la palabra, el siguiente paso lógico era que la gente pudiera acceder a ella. Era el paso definitivo. Romper el monopolio del latín. Poner las escrituras en manos del labrador, del artesano, del comerciante, en su propio idioma. Un proyecto monumental. Y muy peligroso. Peligrosísimo, pero para Wycliffe era una necesidad espiritual. Si cada persona es responsable ante Dios, cada persona necesita tener acceso a la revelación de Dios. Esto más que ninguna otra cosa es lo que cimentó su legado. Y claro, un hombre que desafía al poder de esa manera no pasa desapercibido. Y hay una escena en el libro, cuando él ya es mayor y cae enfermo, que es casi cinematográfica. Creo que define por completo al personaje. Es una escena brutal, la verdad. Wycliffe está en su cama, aparentemente en su lecho de muerte. Y llegan sus enemigos. Llega una delegación de frailes, sus grandes adversarios. No van por compasión, van a presenciar su rendición. Esperan que el miedo a la muerte lo quiebre y se retracte. Se reúnen alrededor de su cama, instándolo a arrepentirse. Exacto. Es el momento de la verdad, la prueba final de su convicción. Y Wycliffe, según narra el texto, yace en silencio, escuchándolos. Me imagino la tensión. Cuando terminan, le pide a su ayudante que lo incorpore. Entonces los mira fijamente, a todos esos hombres que esperan su confesión, y con una voz firme y potente les dice la famosa frase: No voy a morir, sino a vivir. Y nuevamente declararé los males de los frailes. Imagina el shock. El texto dice que salieron de la habitación atónitos y humillados. ¡Qué barbaridad! Es la imagen de la convicción absoluta. Estar cara a cara con la muerte y en lugar de retractarte, redoblar la apuesta. Decirles a tus enemigos, aún no he terminado con vosotros. Eso sí que es un personaje. Demuestra una fortaleza interior que, desde la perspectiva del libro, no venía de su intelecto ni de su orgullo, sino de una certeza profunda de que cumplía una misión divina. Y vivió para completarla. Vivió para completarla. Se retiró a su parroquia de Lutterworth y allí, sin prestar atención a la tempestad que rugía a su alrededor, dedicó sus últimos años a la monumental tarea de la traducción. El impacto de esa obra fue incalculable. Entonces, con esa convicción inquebrantable, termina su obra y muere. ¿Cómo describe el libro el legado que deja este hombre, esta estrella de la mañana? Pues el texto lo califica como uno de los mayores reformadores y hace mucho hincapié en su carácter, su pureza de vida, su diligencia incansable, su integridad, y hace una afirmación muy directa, sí, una que es central para el enfoque del libro. Fue la Biblia quien lo hizo así. La idea es que el estudio profundo y constante de las Escrituras no solo le dio sus ideas teológicas, sino que moldeó su carácter, ennobleció sus pensamientos y le dio esa firmeza inquebrantable. O sea que el mensaje y el mensajero estaban forjados del mismo material. La Biblia no era solo su causa, era su fuente de poder personal. Esa es la visión que presenta la fuente, sí. Y ese legado no se quedó encerrado en Inglaterra, ni mucho menos. Claro, sus escritos viajaron. Viajaron por toda Europa.
Llegaron a lugares tan lejanos como Bohemia y cayeron en manos de un joven rector de la Universidad de Praga llamado Juan Hus. Y ahí prende otra mecha. Justo. La lectura de los textos de Wycliffe fue lo que inspiró a Hus a iniciar su propio movimiento de reforma, denunciando los mismos errores. Así que no es un personaje aislado. Es el primer dominó crucial en una cadena que acabaría cambiando Europa para siempre. Exacto. El capítulo lo presenta no como el constructor del edificio de la Reforma, sino como el hombre que lanzó los fundamentos. Y aquí hay un punto clave que el libro subraya. ¿Cuál? Que la estructura que él construyó era tan firme y verdadera porque estaba basada únicamente en la Biblia que los reformadores posteriores, como Lutero, no necesitaron empezar de cero. Construyeron sobre su base. Construyeron sobre la base que Wycliffe había puesto. Él plantó las semillas de la Reforma, semillas que tardarían más de un siglo en germinar del todo, pero cuya vitalidad, según esta perspectiva, era imparable. No fue un final, fue el verdadero principio de una nueva era. Haciendo un balance de nuestro análisis, hemos visto la figura de un hombre que desafió un sistema milenario, no desde la ignorancia, sino desde un conocimiento profundo. Desde dentro. Desde dentro, hemos explorado el poder transformador de una idea, que cada persona puede tener acceso directo a la fuente de la fe, algo revolucionario. Y sobre todo, hemos seguido esa metáfora central del capítulo, que incluso en la más profunda oscuridad, una sola estrella de la mañana puede anunciar un nuevo amanecer. La historia de Wycliffe, tal como se nos presenta aquí, es un testimonio muy potente sobre la búsqueda personal de la verdad y la fuerza de la convicción. Totalmente. Y para una reflexión final, hay una cita que aparece más adelante en la obra, atribuida al pastor John Robinson. A ver. Se despedía de los peregrinos que partían hacia el Nuevo Mundo, pero creo que captura perfectamente el espíritu de Wycliffe. Robinson les dijo: «Tengo gran confianza de que el Señor tiene más luz y verdad que aún surgirá de su santa palabra». ¡Qué bueno! Y esto nos deja con una pregunta que creo que es muy pertinente. La historia de Wycliffe trata sobre romper con la tradición para abrazar una verdad más clara revelada en las Escrituras. Sí. En nuestro mundo actual, que está saturado de información, de tradiciones, de opiniones, ¿cómo se mantiene una persona abierta a recibir esa más luz y verdad que surge de las fuentes fundamentales de su fe? Sin por ello abandonar los principios que ya considera establecidos. Exacto. Es una tensión constante entre la firmeza de la convicción y la humildad de seguir aprendiendo. Un desafío que, en el fondo, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XIV.